Sura de Abraham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Alif, Lam, Ra. Es un libro que se te ha hecho descender para que saques a los hombres de las tinieblas a la luz, con el permiso de su Señor, hacia el camino del poderoso, el digno de alabanza. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Alá es a quien pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra. Ay de los que se niegan a creer, qué durísimo castigo. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Los que prefieren esta vida a la última y desvían del camino de Alá, deseando lo tortuoso, esos están en un extravío muy lejos. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. No hemos enviado ningún mensajero que no hablara la lengua de su gente para hacerles claro el mensaje. Pero Alá extravía a quien quiere y guía a quien quiere. Él es el irresistible, el sabio. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Ya habíamos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu gente de las tinieblas a la luz y recuérdales los dones de Alá. Verdaderamente, en eso hay signos para todo el que sea paciente, agradecido. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Y cuando Moisés le dijo a su gente: recordad las bendiciones de Alá con vosotros, cuando os salvó de la gente de Faraón, que os infligía el peor de los castigos y degollaban a vuestros hijos, dejando vivir a vuestras mujeres. Con ello, erais sometidos a una enorme prueba por parte de vuestro Señor. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Y cuando os anunció vuestro Señor, si sois agradecidos, os daré aún más. Pero si sois desagradecidos, es cierto que mi castigo es intenso. وقال موسى إن تكفروا أنتم
ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Y dijo Moisés: aunque vosotros y cuantos están en la tierra no creyerais, Alá es rico, en sí mismo alabado. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ¿Es que no han llegado las noticias de los que hubo antes de vosotros, la gente de Noé, los Ad, los Samud y los que vinieron después de ellos, que solo Alá conoce? Les llegaron sus correspondientes mensajeros con las pruebas claras, pero ellos se llevaron la mano a la boca y dijeron: negamos el mensaje con el que habéis sido enviados y tenemos dudas y sospechas de aquello a lo que nos llamáis. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Dijeron sus mensajeros: ¿acaso puede haber duda acerca de Alá, el creador de los cielos y de la tierra, que os invita al perdón de vuestras faltas y os da plazo hasta un término fijado? Dijeron: vosotros solo sois hombres como nosotros, que queréis desviarnos de lo que adoraban nuestros padres. Traednos una prueba clara. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Les dijeron los mensajeros: no somos más que seres humanos como vosotros. Sin embargo, Alá favorece a quien quiere de sus siervos, y no nos pertenece traeros ninguna prueba clara si no es con permiso de Alá. Que en Alá se confíen los creyentes. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ¿Cómo no habríamos de confiarnos en Alá cuando ha sido Él quien nos ha guiado al camino? Tendremos paciencia con el perjuicio que nos hacéis, que en Alá se confíen los que confían. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم
لنهلكن الظالمين. Dijeron los que no creían a sus mensajeros: Os echaremos de nuestra tierra, a menos que volváis a nuestra forma de adoración. Pero su Señor les inspiró: Vamos a destruir a los injustos. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Y os haremos habitar la tierra después de ellos. Eso es para quien tema que tendrá que comparecer ante mí y tema mi promesa. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Pidieron auxilio, pero todo el que es un tirano rebelde fracasa. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. Tendrá detrás de sí al infierno, Yahanam, y se le dará de beber de un agua de pus. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. La beberá a tragos, pero apenas podrá tragarla. La muerte le llegará por todas partes, pero no morirá, y tendrá tras de sí un castigo continuo. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Las obras de los que niegan a su Señor son como cenizas que se lleva el viento en un día huracanado. No tienen poder sobre nada de lo que adquirieron. Ese es el extravío profundo. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. ¿Es que no ves que Alá ha creado los cielos y la tierra con la verdad? Si quiere os suprimirá y traerá una nueva creación. وما ذلك على الله بعزيز. Eso no es difícil para Alá. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Y todos aparecerán ante Alá. Dirán los débiles a los que se ensoberbecieron: fuimos vuestros seguidores. ¿Podéis sernos de alguna utilidad frente al castigo de Alá? Dirán: si Alá nos hubiera guiado, os habríamos guiado. Es igual para nosotros que nos angustiemos o que tengamos paciencia. No hay escape para nosotros. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Y dirá Satán cuando el asunto esté ya decidido: Alá os hizo la promesa verdadera, mientras que yo os prometí, y no cumplí con vosotros. No tenía sobre vosotros ninguna autoridad, excepto que os llamé, y me respondisteis. Así pues, no me culpéis a mí, sino a vosotros mismos. Yo no os puedo salvar, ni vosotros me podéis salvar a mí. He renegado de que antes me asociarais con Alá. Ciertamente, los injustos tendrán un castigo doloroso. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Y los que creen y practican las acciones de rectitud serán introducidos en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales con permiso de su Señor. El saludo que allí tendrán será paz. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ¿Acaso no ves cómo Alá compara la buena palabra con un árbol bueno, cuya raíz es firme y cuyas ramas están en el cielo? تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Da su fruto en cada época, con permiso de su Señor. Alá pone ejemplos a los hombres para que así recuerden. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Pero una mala palabra se parece a un árbol malo que está desenraizado sobre la tierra, sin estabilidad. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Alá da firmeza a los que creen por medio de la palabra firme en la vida de este mundo y en la última. Y Alá extravía a los injustos. Alá hace lo que quiere. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ¿Es que no has visto a quienes han reemplazado el regalo de Alá por ingratitud y han situado a su gente en la morada de la perdición? جهنم يصلونها وبئس القرار. Entrarán en el infierno, Yahanam, y qué pésimo lugar de permanencia. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.
Le atribuyen rivales a Alá para así desviar de su camino. Di, disfrutad por un tiempo. En verdad, vuestro destino es el fuego. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Di a mis siervos que crean, establezcan la oración, el salat, y gasten de lo que les damos como provisión, en secreto y en público, antes de que llegue un día en que no habrá ni comercio ni amistad. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Alá es el que ha creado los cielos y la tierra y hace caer agua del cielo con la que hace que salgan frutos que os sirven de provisión. Y os ha subordinado la nave que navega en el mar gracias a su mandato y los ríos. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Y os ha subordinado al sol y a la luna incesantes y a la noche y al día. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Y os ha dado de todo lo que habéis pedido. Si tratáis de contar las bendiciones de Alá, no podréis enumerarlas. Es cierto que el hombre es injusto, ingrato. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Y cuando Abraham dijo, Señor mío, haz esta tierra segura y apártanos a mí y a mis hijos de la adoración de los ídolos. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Señor mío, es cierto que ellos extravían a muchos hombres. Quien me siga será de los míos, pero quien me desobedezca. Realmente tú eres perdonador, compasivo. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Señor nuestro, he hecho habitar aparte de mi descendencia, en un valle en el que no hay cereales, junto a tu casa inviolable, para que, Señor, establezcan la oración. Así pues, haz que los corazones de la gente se vuelquen hacia ellos y provéeles de frutos para que puedan agradecer. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Señor nuestro, tú conoces lo que escondemos y lo que manifestamos. No hay nada que pase desapercibido para Alá, ni en la tierra ni en el cielo. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Las alabanzas a Alá que me ha concedido en la vejez a Ismael e Isaac. Es cierto que mi Señor atiende las súplicas. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Señor mío, hazme establecer la oración a mí y a alguien de mi descendencia. Señor nuestro, acepta mi súplica. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Señor nuestro, perdónanos a mí, a mis padres y a los creyentes, el día en que tenga lugar la rendición de cuentas. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Y no contéis con que Alá está descuidado de lo que hacen los injustos, simplemente los aplaza hasta un día en el que las miradas se quedarán fijas. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Se moverán apresuradamente con la cabeza hacia arriba, sin poder pestañear, y con los corazones vacíos. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Y advierte a los hombres del día en que les llegue el castigo, y digan los que fueron injustos: Señor nuestro, concédenos un breve aplazamiento para que respondamos a tu llamada y sigamos a los mensajeros. ¿No jurasteis anteriormente que no ibais a pasar a otra vida? وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Habéis habitado en las moradas de los que fueron injustos consigo mismos, y ha quedado claro para vosotros cómo actuamos con ellos. Os hemos puesto ejemplos. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Ya urdieron su trama y junto a Alá queda, pero su trama no es como para hacer que se muevan las montañas. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. No pienses que Alá faltará a la promesa hecha a sus mensajeros. Es cierto que Alá es irresistible, dueño de venganza.
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. El día en que la tierra se sustituya por otra tierra, así como los cielos, y se les haga comparecer ante Alá, el único, el dominante. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Y verás ese día a los que hicieron el mal, unidos por las cadenas. سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Sus túnicas serán de alquitrán y el fuego cubrirá sus rostros. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. Para que Alá recompense a cada uno según lo que haya adquirido. Es cierto que Alá es rápido en la cuenta. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Esto es una comunicación dirigida a los hombres para advertir con ella y para que sepan que Él es un Dios único y los que saben reconocer lo esencial recuerden.